Lo primero que tienes que saber si quieres encontrar tu verdadera voz digital es entender que nadie más salvo tú puede decirte lo que realmente tienes que compartir, porque tú eres la única persona que sabe exactamente lo que estás tratando de comunicar. Y aquí nace el principal error de no encontrar tu voz, de no saber cómo compartirte, de no saber qué lugar ocupas en el mundo digital y distraerte en torno al ruido digital que hay hoy en día. Y precisamente es que tienes la intención de compartir de forma auténtica, tienes una intención honesta, una mirada profunda, tienes diferentes intereses que no encajan muy bien con un hecho específico, pero a pesar de eso, dejas que la voz de otras personas, la intención de otras personas, etiquete lo que tú viniste a compartir. Y dejarte guiar por esto y controlar por esto es lo que hace que cada vez te alejes más de tu voz auténtica y empieces a construir como delante de quién eres una identidad artificial solamente para causar una apariencia en el mundo digital que realmente no te representa. Esto te lo comparto no simplemente desde la teoría, sino desde la experiencia personal. Este proceso de no encontrar mi voz, de atascarme, de pagar por mentorías y de acabar traicionándome en lugar de acercándome más a lo que yo vine a compartir, es lo que he ido viviendo una y otra vez a lo largo de estos 2 años y medio que llevo creando contenido. Y precisamente hoy en este vídeo te quiero compartir cómo lo he resuelto y cómo he podido guiar a otras personas también a resolverlo, porque es un problema muy común que me encuentro en personas conscientes, en creadores que tienen una intención honesta, que de verdad saben que tienen algo profundo que compartir, pero que acaban siempre traicionándose a través de seguir la voz de otras personas en lugar de escucharse a ellos mismos primero. Así que quiero que tomes este vídeo como un proceso en el que yo no te voy a dar ningún tipo de respuesta, te voy a ayudar a llegar a las tuyas. Así que acompáñame, hazte las preguntas que te voy a hacer y tómate en serio este proceso porque no es cualquier tipo de vídeo, es un vídeo que te va a ayudar a conectar más con esa parte de ti que en el fondo ya sabe lo que tiene que decir, en el fondo ya sabe lo que quiere compartir, en el fondo ya sabe a quién viene a ayudar, pero aún no te está dando el permiso de escuchar a esa parte de ti. Así que eso precisamente es lo que vamos a hacer con este vídeo. Y te quiero compartir que este tipo de procesos, justamente hace 3 o 4 meses fue cuando he vuelto a pasarlo, ¿no? Porque estos son como fases, de repente pasas un proceso de confusión, viene la claridad y de repente, boom, otro proceso de confusión, ¿no? Son como fases, es como una montaña rusa constantemente. Y eso en realidad es lo divertido del camino, el proceso de evolucionar constantemente por medida que te vas acercando más a ti mismo, ¿no? Entonces, en este último proceso, lo que he vivido ha sido un proceso en el que me estaba etiquetando mucho con la parte de crear contenido, como si yo fuera alguien que solo ayuda a personas a crear contenido, ¿no? Lo tengo por aquí como apuntado, sí. Y precisamente esto fue como que me limitó muchísimo a la hora de hablar de la espiritualidad, de la conciencia y de temas que también me resonaban muchísimo. Entonces era como, tengo diferentes intereses que compartir, pero siempre acabo limitándome o encerrándome en esa identidad que he construido de cara al mundo digital, de que yo soy alguien que crea contenido o que ayuda a personas a crear contenido, a posicionarse, a comunicar mejor o a tener una mejor estrategia de marketing, ¿no? Y todo eso, aparentemente, era lo que el mundo esperaba de mí, pero a mí no me resonaba absolutamente nada, porque era una identidad impuesta por lo que el mundo había esperado de mí, por lo que, de alguna forma, obviamente, el responsable era yo. Yo me había dejado de guiar por ciertos mentores, por ciertas personas, por ciertas tendencias, atracciones del mundo, que me habían acabado encasillando en ese lugar. Tienes que tener conciencia de que esto has acabado tú aquí porque lo has acabado eligiendo tú. Ahora hay que entender por qué has acabado eligiendo eso y qué de esa parte te está impidiendo ser realmente tú, ¿no? Entonces, esta parte me estaba impidiendo conectar realmente con lo que yo he venido a compartir. Porque no es que eso no hubiera venido a compartirlo yo, es que no era la totalidad de lo que yo había venido a compartir. Entonces, en este vídeo te quiero compartir cómo identificar la verdadera verdad, la voz auténtica que tú has venido a compartir al mundo, que tú has venido a dar a otras personas, cómo reconocer el núcleo de tu mensaje y cómo armar un lenguaje en torno a ese mensaje para que suene realmente a ti y al mismo tiempo para que sea comprensible por las personas a las que más le puede servir. Pero antes de todo, si quieres ir más profundo con todo esto, en 5 días, con 5 ejercicios prácticos, tengo un desafío creativo gratuito de 5 días en el que te comparto todo esto en detalle, llevado a la práctica, con ejemplos, con historias y con pruebas reales de que esto funciona. Así que si quieres ir más a la práctica y llevarlo todo mucho más en tu caso práctico, tienes en el enlace de la descripción el acceso gratuito a este desafío creativo de 5 días, que se llama Regresando a tu voz. Abajo lo tienes, puedes acceder cuando quieras, dejas tu email y te empezarán a llegar los emails a tu bandeja de entrada. Dicho esto, comenzamos. Y el tema es que cuando no te reconoces, cuando hablas, cuando no reconoces lo que estás tratando de decir, es muy fácil desviarte del camino. Cuando realmente no tienes claro
tú qué tipo de mensaje, qué tipo de verdad has venido a compartir, es muy fácil desviarte en base a directrices de otras personas que no tienen ni idea de lo que tú realmente has venido a compartir, que simplemente tienen otro tipo de intención aparentemente diferente a la tuya, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú por algún casual te interesa ayudar a las personas con la nutrición, pero no quieres ser solamente conocido por ayudar a personas a comer bien, sino que quizá quieras ayudar a personas a la nutrición porque sabes que ese camino le va a permitir conectar más con sus emociones o regular sus emociones y a partir de ahí disolver un tipo de bloqueos o de traumas que han ido almacenando. Porque quizá eso es tu historia, quizá eso es tu mensaje. Pero si tú simplemente vas desde el lado de ayuda a personas a alimentarse mejor, es muy probable que si tú no te anclas en tu verdad y dejas que esa sea como tu verdad, te ancles en una identidad de nutricionista, cuando tú realmente quieres ayudar a personas a ir a un proceso mucho más profundo a nivel interno. Y este tipo de cosas me refiero con desviarte del camino. Cuando no tenemos claro qué tipo de verdad hemos venido a sostener, es muy fácil comprar el discurso de alguien que te diga que eso es más rentable, que te diga que a ti te pertenece o tú tienes que encajar ahí para que la persona te conozca, para que crees comunidad y crees un negocio. Es muy fácil anclarse en identidades artificiales impuestas por otras personas que nos limitan nuestra expresión auténtica y completa por culpa de no estar anclados a nuestra verdad. Entonces, esto pasa mucho, ¿no? De repente, un psicólogo que tiene intereses sobre la espiritualidad o sobre cómo el cuerpo se relaciona con la mente, que tiene como esas diversas áreas que quizá no encajan con la psicología estricta y académica, pero también forman parte de esa persona, forman parte de su historia, de su pasado, de su transformación. Pero como esa persona piensa que tiene que ser vista como una psicóloga profesional o como un psicólogo profesional, lo que hace es simplemente compartir sobre esa psicología más, vamos a decir, académica, ¿no? Esa psicología que te enseñan en la universidad. Y deja de lado todo lo otro por pensar que la persona a la que puede ayudar no le interesa. Por pensar que si comparte también esas partes de esa persona, lo que va a pasar es va a destruir su reputación como psicóloga o como psicólogo. Y aquí está el problema, identificarte como un psicólogo, como una psicóloga, en lugar de como la persona que además de saber sobre psicología, quiere compartir todo este abanico de ideas. Porque es muy diferente identificarte como alguien con un certificado y con un título acreditado para compartir tal conocimiento que alguien con una experiencia detrás, que en conjunto tiene una voz única para compartir al mundo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos vemos a veces como expertos cuando nuestro rol, en realidad, es el de investigadores, ¿vale? Cuando tú te anclas a una identidad forzada, te estás viendo como un experto. Y el problema de verte como un experto, a pesar de que te pueda dar más reputación o más posicionamiento, es que te está dando esa reputación y ese posicionamiento en un lugar en el que tú no perteneces, en el que simplemente te han dicho que tienes que pertenecer para encajar, pero tú sabes que desde ahí no puedes ser tú mismo, no puedes sacar tu voz, no puedes descubrir que tú viniste a dar a otros, no puedes usar tu expresión natural para compartirte. Tienes siempre que forzarte a encajar, tienes que amputar partes de las perspectivas que compartes para asegurar que encajan. Tienes que suavizar un poco la opinión que compartes para asegurarte que no causa incomodidad o que entra dentro de lo que tú deberías estar compartiendo. Entonces, no puedes ser tú. Eso no es usar tu expresión natural, usar tu voz auténtica en el mundo digital. Eso es convertirte en algo más optimizado para funcionar en ese lugar en el que alguien te ha dicho que tienes que funcionar. Y ese es el problema de verte como un experto. Cuando tú te ves como un experto, tienes que de alguna forma dar la imagen o forzarte a dar la imagen de que ya lo sabes todo en ese área concreta. Entonces, aunque te pueda dar cierta autoridad de más, cierta reputación y cierto posicionamiento más específico que aparentemente sea más rentable, lo que te hace es etiquetarte en un sitio en el que te encasilla y te estanca. Porque es como, yo soy esto, ya he logrado esto, ya está. Soy psicólogo, ya he logrado el título de psicología, te puedo ayudar con los problemas de la mente, ya está. Y es como, yo soy mucho más. Y tú como ser humano sabes que eres mucho más. Y quizás seas psicólogo, pero sabes que te interesa también la espiritualidad, la nutrición o la astrología, yo qué sé. Y que todo eso tiene un pasado y tiene una relación contigo. Y ahora mismo, después de esa parte, vamos a ver cómo llevarlo a la práctica y cómo entender qué tiene relación esto, cómo extraer la relación entre estos intereses, ¿no? Pero quiero recalcar aquí que cuando te ves como un experto, hay un punto que a mí me ha pasado en el que te estancas. Porque tienes que sostener la imagen de que ya has llegado al punto final al que otras personas quieren llegar.
Ya has logrado ese conocimiento, ese resultado, esa transformación. Ya estás como en el pico de la montaña. Y tienes como que sostener eso. Y sostener eso puede que sea verdad, porque lo que compartas sea verdad. Pero sostener eso te fuerza a limitar tu expresión a un nivel en el que solamente te deja un hilo fino a través del que compartirte. Y el resto de partes de ti que siguen evolucionando como ser humano se quedan sin poder salir, se quedan reprimidas dentro. Y eso lo que hace es reprimir tu energía creativa, que es una de las peores cosas que puedes hacer si quieres poder expandir todo tu potencial. A medida que más reprimas tu energía creativa, menos creatividad vas a tener y menos alineado vas a estar contigo, porque tú viniste a expresarte y a través de expresarte te conoces a ti mismo o a ti misma. Si tú no te expresas, si tú reprimes tu energía creativa, no te das el permiso de conocerte. Entonces, esto causa un doble efecto. Primero, creas una identidad en el mundo digital que no te representa por completo. Y en segundo lugar, a ti mismo te impides conocerte como realmente eres. Es decir, para ti mismo te impones la idea de que tú eres eso. Y te limita y te impide conocer realmente todo lo que tú eres, todo el abanico de áreas diferentes que tú eres. Entonces, esto es un doble efecto negativo que acaba por causar efectos como drenarte por crear contenido y no querer crear contenido porque ya no te apetece. Estar como dedicando mucho tiempo desde que llega la idea, a publicarla simplemente porque tienes que tratar de, no, voy a optimizar esto, voy a quitar esta parte porque no encaja aquí, voy a revisarla 20 veces a ver si es lo que la persona espera de mí. Y te hace gastar mucho tiempo para crear contenido que te llevaría mucho menos tiempo y hace que ese contenido cuando se publique se sienta artificial, sientes como mucho rechazo a consumirlo porque cuando lo consumas sepas, algo dentro de ti sepa que no está diciendo lo que realmente quiere decir, no conecta realmente con las personas porque no carga una energía de autenticidad, de naturalidad, de espontaneidad, carga una energía de artificialidad y eso no conecta con nadie por mucho valor que aporte, por muchos tips súper útiles que den. Entonces, este es el problema de verte como un experto, que acabas poniendo la utilidad por encima de la vitalidad de la idea. Acabas poniendo la utilidad, la optimización, la aparente rentabilidad de un posicionamiento específico por delante de un ser humano vivo, con una historia real, con una transformación profunda detrás, que tiene algo suficientemente importante para decir como para usar su verdadera voz. Ese es el verdadero problema de ser visto como un experto. Entonces, ¿cuál es el punto y la invitación que te hago en este vídeo? A dejar de verte como un experto perfecto y a empezar a verte como un investigador. Un investigador ha resuelto cosas en su vida. Un investigador tiene un amplio conocimiento sobre un área. Un investigador tiene resultados reales y puede ayudar a alguien, pero al mismo tiempo un investigador te está compartiendo lo que va descubriendo. Al mismo tiempo un investigador se da el permiso de salirse de su zona conocida para explorar diferentes áreas y contárselas al mundo, aunque aún no las tenga totalmente claras o definidas. Un investigador se da el permiso de sostener contradicciones internas y exponerlas al mundo mientras las va mientras va haciendo que haya menos contradicción, es decir, es capaz de seguir explorando las partes de sí mismo y las partes del mundo que aún no entiende en público. Eso es un investigador. Un investigador se da el permiso de compartir, de crear contenido, de abrirse a nuevas perspectivas y a nuevos modos de comunicar, que no sean ese área, ese límite que otra persona haya definido para él o ella. Entonces, cuando tú te ves con un investigador, te quitas un peso enorme de encima. Te quitas la necesidad de aparentar una identidad perfecta que ya llegó a un punto específico y te permites, obviamente con la autoridad y la transformación que ya has vivido, a partir de ahí te permites seguir compartiéndote a medida que vas evolucionando. Y esto para mucha gente supone un peligro, porque es como, uy, si comparto que sigo evolucionando, es como que me quito autoridad, me quito posicionamiento, dejo de ser ese referente perfecto que la gente quiere comprar, al que la gente quiere seguir. Y es un error garrafal, porque quiero que observes a quién compras tú, o a quién consumes tú, o a quién observas tú, o de quién te inspiras tú. ¿De verdad te da esa confianza y de verdad te da esa conexión humana, esa persona que te vende la idea de que él ya llegó, de que él ya logró todo, de que él ya es la persona perfecta que necesitas para que te ayude? ¿De verdad te da como esa conexión? Porque a mí personalmente, si te soy sincero, cada vez me está rechazando más esa idea. Cada vez me genera más rechazo ese tipo de personas, su contenido. No porque me caigan mal o porque piense que están mintiendo, simplemente porque ese tipo de cosa sí lo siento cada vez más artificial, porque nadie ha llegado a ningún sitio aún, todo el mundo sigue experimentando. El tema es, ¿te das el permiso de compartir tu proceso y de compartir tu propia investigación en el contenido? ¿O simplemente investigas en tu vida y en el contenido solo muestras, en el mundo digital solo muestras la voz perfecta y refinada para crear la imagen de que ya llegaste?
Porque aquí está el tipo de verdades. Todo el mundo está evolucionando y está dándose el permiso de seguir conociéndose. Pero ¿hasta qué punto tu voz digital refleja esa evolución en directo? ¿Hasta qué punto tu actualización constante de ti mismo se ve reflejada en el mundo digital? Porque aquí está el punto, cuando tú no te permites ser ese investigador y te quedas en el experto, tu creatividad se reprime dentro. Y todo lo que vas descubriendo te lo guardas hasta el momento en el que te sientas suficientemente preparado para poder compartirlo. Sin embargo, cuando te ves como un investigador, tu energía creativa se permite expresarse, se libera y crea un tipo de expresión libre que te da la capacidad de ir articulando tus pensamientos, tus ideas en directo a medida que van naciendo. Y es un proceso mucho más natural. Es un proceso mucho más natural tanto para ti porque te vas conociendo a medida que vas explorando tus áreas y como las personas que te siguen porque van viendo en ti esa evolución en directo. Y esto puede crear la incertidumbre de, uy, pero si me ven fallando, ¿qué va a pasar, ¿no?, con mi autoridad? Y yo aquí te diría, ¿tú realmente seguirías a una persona que ves que lo está intentando, que ves que te está contando lo que está viviendo, que te comparte sus experiencias, salgan mejor o salgan peor, y que te sigue mostrando por qué opina lo que opina? Porque yo personalmente sí. Obviamente hay personas que les puede ir mejor que a otros tipos de personas, pero mientras tú seas siendo honesto con tu punto de vista, realmente no vas a perder ni nada de autoridad. Porque la autoridad que piensas que perderías es la autoridad artificial que seguirías fabricando de esa perspectiva de experto. Entonces, no estarías perdiendo autoridad, de hecho estarías siendo mucho más real contigo mismo. Ese es el tipo de ideas que estoy llegando últimamente y te quiero compartir porque siento que sí, cada vez me genera como ese tipo de más, como, bueno, no rechazo quizá, pero menos ganas de consumir contenido de personas que cuando las lees, las escuchas, las consumes, te hacen creer que ya lo tienen todo resuelto. Y es como, no me trates de vender una idea que no es real, porque tú también tendrás tus dudas, pero la estás escondiendo de mí. Y eso no es una voz auténtica digital, eso no es una voz que sea realmente tuya. Y si la quieres utilizar bien, pero te aseguro que no te va a hacer sentir completamente tú. Y si hoy sientes que tu contenido no te representa, que tienes que amputar parte de ti para ser visto, que tu voz simplemente suena a esa versión pulida de ti y no realmente a la versión más humana, auténtica, profunda y sensible de ti mismo, es precisamente por esto. Entonces hazte la pregunta, ¿qué tipo de voz estoy siendo capaz de reflejar en el mundo? ¿Qué tipo de distancia hay respecto a la persona que soy con la persona que el mundo percibe de mí? Porque esta distancia es precisamente la que te crea la desalineación con lo que compartes. Es la que reprime tu energía creativa. Es la que impide que el mundo vea realmente quién eres y conecte con quién eres, no con lo que aparentas ser en el mundo digital. Entonces, dicho esto, vamos a responder la pregunta. Vale, Diego, tengo muchos intereses. Vale, Diego, hoy no logro compartir realmente quién soy. Vale, Diego, hoy no estoy dando forma al mensaje como realmente me gustaría. ¿Cómo lo hago? Porque no entiendo cómo hacerlo. Porque tengo confusión sobre cómo ordenar las ideas. Porque tengo tantos intereses o tantas partes de compartir de mí que no acabo de darle forma de forma recta o de forma clara o de forma comprensible para las personas adecuadas. Bien, vamos a responder estas preguntas. Lo primero que quiero que sepas es que cuando tú te ves como investigador, no es por una razón de que estés investigando algo que te interesa. Cuando tú te ves como un investigador y tienes diferentes intereses, la razón de esto es porque todos esos intereses que tú investigas, que tú tratas de aprender de ellos y de compartir, no son lo importante. No buscas esos intereses por aprender sobre esos intereses. Tú, subconscientemente, estás buscando aprender sobre esos diferentes intereses porque cada uno de ellos te permite acercarte más cada vez a la respuesta que estás buscando. Y es la respuesta a una pregunta que te has estado haciendo durante estos últimos años o últimos meses. Ese tipo de pregunta, que yo no la sé, solo la puedes saber tú, es la pregunta que guía toda tu búsqueda, que guía toda tu exploración, que guía toda tu investigación. Entonces, cuando me refiero a que seas un investigador y no un experto, me refiero precisamente a esto. A que seas consciente de que tú no has estado investigando tus áreas de conocimiento en las que hoy puedes ser reconocido como un experto porque esa área te interesara en específico. Es precisamente porque esa área te ha ayudado a llegar a una respuesta acerca de la pregunta que te has estado haciendo todos estos años. Y cuando tienes diferentes intereses, es una señal muy clara de que esa pregunta estás buscando responderla por medio de diferentes intereses, porque cada interés te aporta una parte de esa respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a poner un ejemplo para que entiendas en la práctica cómo se ve, ¿no? En mi caso personal, yo siempre he estado como metido desde que empecé a crear contenido en el
quiero ayudar a personas a expresar quiénes son, a conectar con su voz, a ser auténticos. También he metido la parte de espiritualidad, de la conexión con ellos mismos, con Dios, con su voz auténtica, con el ser, con su esencia, la disolución de bloqueos que nos impiden ser nosotros mismos, que nos generan ese rechazo a exponernos. He intentado de investigar ese tipo de partes, tema de identidad, tema subconsciente, tema espiritualidad, tema comunicación, posicionamiento, marketing, y no entendía realmente por qué, ¿no? Cuando me iba a la parte de marketing, posicionamiento, como te he contado antes, me encasillaba en un sitio en el que no era yo, no podía ser realmente yo porque tenía que dejar atrás toda la parte más consciente. Y al mismo tiempo, cuando me encasillaba en la parte espiritual, tampoco era yo porque no estaba dando vida a la parte comunicativa, que también quiero, ayudar a personas a expresarse, no solamente a conocerse. Entonces, ¿qué sucedía aquí? No era que yo fuera mitad marketer o mitad guía espiritual. Era que realmente yo estaba buscando, por medio de explorar esos intereses y por medio de compartirlos, estaba buscando la respuesta a la pregunta de cómo tú puedes conocerte a ti mismo, cómo puedes saber que viniste a dar a otros, cómo puedes ser realmente tú mismo, cómo puedes vivir una vida más auténtica. Ese era el tipo de pregunta que yo me estaba haciendo y tenía que responderla por medio de perseguir diferentes intereses. Entonces, aquí está la idea que te quiero compartir hoy. Todos tus intereses tienen una verdad que están tratando de compartir al mismo tiempo. Es decir, cada uno de esos intereses está sostenido por un patrón común que los une. Y el punto invisible que los une es esa respuesta a la pregunta que te has estado haciendo todo el tiempo. ¿Qué estás buscando detrás de esos intereses? La respuesta a la pregunta que te has estado haciendo. ¿Qué busco yo por medio de compartir espiritualidad, comunicación, marketing, identidad, bloqueos subconscientes? Busco responder a la pregunta de cómo puedes conocer realmente quién eres y dar a otros lo que tú viniste a dar. Esa es la respuesta que yo busco por medio de investigar diferentes intereses y de compartir a otros esos diferentes intereses. Por lo tanto, yo no tengo que buscar cómo unir los intereses para que encajen dentro de mi misma marca. Yo tengo que preguntarme qué verdad estoy buscando detrás de todos ellos. Porque esos intereses no han aparecido de forma aleatoria, como si yo tuviera que luego buscar la forma de armarlo o de mezclarlos para que encajen. Esos intereses han emergido de una misma verdad. Entonces, en lugar de quedarme en la parte superficial y pensar cómo hago que esto suene mejor, o que suene igual, o que no se disperse, en lugar de quedarme en la parte superficial donde aparentemente tengo que hacer un Tetris para que encajen los intereses, tengo que mirar más profundo y tengo que entender qué verdad estoy tratando de buscar para mí y de compartir para el mundo por medio de estos diferentes intereses. ¿Qué patrón común se repite? ¿Qué mensaje silencioso trata de emerger por cada uno de ellos? Es como si fueras un mapa. Y dentro del mapa tú tuvieras un punto, con una chincheta en el medio del mapa. Y ese punto es al que tú tratas de llegar con tu mensaje. ¿Vale? Y los diferentes intereses son como diferentes lugares del mapa que marcan ese mismo punto. Por lo tanto, ¿están en diferentes lugares? Sí, pero marcan la misma dirección. ¿Están en diferentes lugares? Sí, pero marcan el mismo lugar, el mismo núcleo, el mismo centro. Tienen ese patrón común. Cada uno viene desde un lugar y aporta una perspectiva diferente a ese núcleo. Pero en definitiva, la única verdad que yo trato de compartirte es esa, la única, el punto del mapa. Entonces, aquí lo bonito es eso. Tus intereses están enriqueciendo constantemente la pregunta que te has estado haciendo. Están revelando partes de la verdad que quieres compartir al mundo. Por lo tanto, cuando yo me identifico solamente con un interés, cuando yo me cargo la identidad de experto, de que solamente soy esta persona y tengo que aparentar ser esta persona perfecta que ya ha resuelto este tema, yo no estoy cogiendo parte de mi identidad. Estoy cogiendo una identidad que no es mía. Porque ese ámbito, por ejemplo, de psicología, cuando a mí me interesa también la espiritualidad, la conciencia, la nutrición, te pongo el ejemplo anterior, ¿no? No es parte de mi identidad, es una identidad aparte. Yo no soy esa parte psicóloga o psicólogo. Yo soy psicólogo o psicóloga porque esa parte me ayuda a mi verdad. Entonces, no es que estés reduciendo parte de tu identidad, es que estás cogiendo una identidad de otra persona. Es que te estás metiendo en un círculo que no te pertenece. Es que estás tratando de compartir un núcleo que no te pertenece. Porque nunca fue tuyo, porque tú nunca quisiste ser psicólogo. Tú quisiste buscar a través de la psicología, al igual que por medio de la espiritualidad o de la nutrición, la última verdad que tratas de revelar a otros y de conocer tú para ti mismo. Entonces, entender esto ha sido profundamente revelador las últimas semanas. Porque cuando entiendes esto, te das cuenta de que, wow, realmente eso que te han tratado de vender siempre, de que
si no escoges un nicho, no vas a poder ayudar a una persona específica a solucionar un problema específico, es mentira. Porque si tú entiendes la verdad que has estado siempre buscando detrás de cada uno de los intereses que has perseguido, te das cuenta de que la verdad es específica. La verdad resuelve un problema específico y a un tipo de persona específica. Entonces, el posicionamiento sigue estando ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de hacerlo desde una identidad forzada que no me representa, lo hago desde mi verdadera voz. Y aquí está la diferencia radical. El poder sostener tu voz, tu identidad real y la verdad que tú has venido a compartir, o el tener que forzar una voz artificial para especificarte en una cosa que no eres realmente tú. Esta es la diferencia radical. Y quiero que te lo tomes en serio porque si observas esto con detenimiento es como, wow, en realidad yo sí que tengo una verdad específica, un problema específico que resolver y una persona específica a la que ayudar. Eso que han dicho siempre de que si persigo múltiples intereses voy a querer ayudar a todo el mundo y no ayudar a nadie al mismo tiempo, es mentira. Es mentira, o sea, mi verdad me ayuda a ayudar a un tipo de persona específico, a un tipo de persona que quiere compartirse, que tiene una intención honesta por ayudar, que tiene una mirada más profunda que el resto de personas, que ha habido una transformación profunda que quiere ayudar a otras personas a lograr, que quiere compartirse de forma auténtica y no encasillarse en un nicho que no le pertenece. ¿Lo ves? Todos los puntos se relacionan, todos mis intereses se unen en una misma persona, en un mismo problema, en un mismo interés. Entonces, no tengo que traicionarme o amputar partes de mí para ser comprendido. Lo que tengo que hacer es comprender qué motivación tienen cada uno de esos intereses, qué patrones comunes les unen, qué tipo de verdad tratan cada uno por su parte, desde su propia perspectiva, de llegar. Esa es la verdad, ese es el núcleo de todo. Eso es lo que mueve mi curiosidad. Eso es lo que ha movido la curiosidad de Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, de Elon Musk, todos los polímatas multipotenciales o como lo quieras llamar de la historia que han revolucionado la sociedad. Precisamente, no es que tuviera muchos intereses, es que les movía una verdad, que esa verdad necesitaba diferentes intereses para ser compartida y para transmitirla al mundo. Entonces, por favor, no ignores esto, porque es demasiado importante que entiendas eso, ¿no? ¿Qué preguntas he tratado de responderte a través de profundizar en cada uno de esos intereses? ¿Qué tipo de verdad está guiando tu obsesión natural, tu curiosidad, tu interés genuino? ¿Qué búsqueda hay detrás de todo lo que estás buscando, aprendiendo, explorando? ¿Vale? Esto es lo que quiero que entiendas. Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos, Diego? Me preguntarás. ¿Cómo una vez que yo he reconocido mi verdad, o más o menos la pregunta que trato de responder constantemente, cómo entiendo, cómo darle forma? ¿Qué hago para poder compartirla, para poder articularla? Para que suene a mí al mismo tiempo la gente lo pueda comprender. Vamos a la parte 3, a la parte final del vídeo, en el que te quiero explicar cómo darle forma a esto, ¿vale? Y lo que tenemos que entender es que toda tu vida has estado tratando de responder, o los últimos años de tu vida, a esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que ha motivado tu exploración por los diferentes intereses. Bien, ahora, esa verdad trata de crear algo que aún no existe fuera, ¿vale? Trata quizá de darte a ti algún tipo de verdad que aún no has encontrado por medio de nadie más, ¿vale? Entonces, lo que yo te haría, la pregunta que yo te haría aquí es ¿hacia qué realidad buscas guiar a las personas a través de responder esa pregunta? ¿Hacia qué tipo de realidad buscas guiar primero a ti y luego al resto de personas a través de responder a esa pregunta? ¿Vale? Cuando tú dejas de verte como un conjunto de intereses, una mezcla de intereses, y empiezas a verte como una realidad que quiere emerger a través de ti, es decir, una verdad que quiere emerger a través de ti y para ello necesita diferentes intereses para poder lograrlo, empiezas a verte como esa unión de cosas, no como esa mezcla rara de cosas que no encajan, ¿no? Empiezas a verte como ese núcleo, ¿vale? Esa verdad. Y empiezas a ser capaz de ponerle palabras que de otra forma parecerían súper dispersas y súper confusas, ¿vale? Aquí no queremos apuntar para diferentes direcciones, queremos apuntar para una misma dirección desde diferentes lugares. Porque eso es lo que te permite articular un mensaje claro y bien dirigido y al mismo tiempo expandir todas tus áreas, todo tu potencial, ¿vale? Entonces, cuando tú entiendes, oye, ¿a qué tipo de realidad estoy buscando darle forma? Es decir, ¿qué quiero traer al mundo con mi mensaje? ¿Cuál es la motivación de compartir este mensaje, de perseguir estos intereses? ¿Vale? ¿Qué quiero traer al mundo más allá de perseguir ese interés o de compartir ese consejo o de resolver ese problema? Si yo me hago esa pregunta a mí mismo, lo que te diría hoy en día, tal cual estoy grabando este vídeo, que quizá dentro de 2 semanas pueda cambiar, lo que te diría hoy es, ¿qué tipo de verdad
estoy tratando de traer al mundo por medio de mi mensaje? Yo te diría que tu verdadero ser tiene una voz mucho más auténtica que compartir que hoy no estás escuchando. Te diría que tu verdadero ser ya sabe lo que tiene que compartir, pero hoy no te está dando el permiso de escuchar. Te diría algo relacionado con eso, porque estoy viendo que eso es lo que yo quiero traer al mundo, que el mundo entienda que dentro de ellos ya vive la voz que quiere expresarse de forma natural y que más les va a permitir ser auténticos, ser rentables, crear impacto y vivir de forma libre. Entonces, esa es la verdad que quiere emerger a través de mí y la que trato de compartirte. Como te digo, va evolucionando, pero hoy si le pudiera poner palabras, serían esas. Entonces, quiero hacerte 5 preguntas para que bajes esto a tierra, ¿vale? Lo primero es, ¿qué buscas proteger por medio de tu mensaje? ¿Qué tipo de cosa buscas proteger por medio de tu mensaje? Pregúntate, ¿qué tipo de cosa buscas proteger? Quizá busques proteger la salud, quizá busques proteger el movimiento, la longevidad, las relaciones sanas, quizá busques proteger el amor, quizá busques proteger la infancia, no sé, ¿qué buscas proteger con tu mensaje? ¿Qué tipo de cosas buscas como de alguna forma guardar, que sientes que se pueden perder si la gente no aplica tu solución, si la gente no escucha tu mensaje, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué rechazas? En la misma industria en la que te encuentras, mismo área de conocimiento, qué tipo de cosas rechazas que otras personas están haciendo o están defendiendo, pero que para ti son negativas, están causando más problemas o no son la solución real y más eficiente que hay, ¿vale? En tercer lugar, ¿qué buscas restaurar? Aquellas cosas que se han perdido en esa verdad que buscas responder, en esa verdad que buscas compartir a otras personas, aquellas cosas que hayan dejado de pertenecer y tú sepas que merecen volver a estar ahí. ¿Qué tipo de cosas como que buscas a restaurar, no? Algo que te diría yo que busco restaurar es la unidad, la unión entre la identidad de una persona y su expresión. Busco restaurar que la persona pueda expresarse de su verdadera identidad, ¿vale? Eso es lo que yo busco restaurar porque siento que hoy en día se ha perdido que una persona pueda expresarse como realmente es, ¿vale? Ese sería un ejemplo para mí, por ejemplo. Y en cuarto lugar, ¿qué haces posible con tu mensaje, ¿vale? Esa verdad que tú quieres compartir por medio de diferentes intereses, ¿qué es lo que realmente está haciendo posible para la vida de las personas? Si tuvieras que poner como en el día a día, ¿no? En el mundo cotidiano de las personas, ¿cómo se ve esa posibilidad que tú traes a otras personas? ¿Vale? En mi caso la posibilidad que traigo es que alguien se siente aquí a grabar a cámara y sienta la creación de contenido como una conversación con amigos en lugar de como una entrevista de trabajo. Sienta un entorno relajado, sea capaz de comunicarse de forma auténtica sin tener que estar como aparentando a alguien que sabe que no es. Otro tipo de cosa que hago posible es que la gente pueda compartir todos sus intereses en medio de una voz que suene realmente a ellos y que no tenga que amputarse para ser comprendida, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que yo hago posible que la gente busca, que la gente necesita, que la gente anhela, la gente a la que yo quiero servir, como tú, por ejemplo. Y en último lugar, ¿qué estás buscando traer de forma innegable? Es decir, ¿qué tipo de verdad tratas de hacer innegable en el mundo por medio de tu mensaje? Una verdad que yo trato de hacer innegable es que la autenticidad tiene una frecuencia, una energía cuando se comparte desde ese lugar que no se puede fingir con ningún tipo de estrategia, con ningún tipo de manipulación o con ningún tipo de intento de persuadir. Porque la autenticidad humana carga un tipo de energía que no se puede fingir. Esta es la verdad que yo trato de compartir por medio de hablar sobre la comunicación, la espiritualidad, los bloqueos subconscientes. Todo eso trata de emerger y de hacerte ver que cuando te conectas con tu propia autenticidad y entiendes lo que tú has venido a traer y entiendes cómo compartirte desde ese lugar, reflejas una energía afuera que no se puede fingir, que conecta a un nivel de profundidad con la persona adecuada que ningún tipo de estrategia te puede permitir conectar a ese nivel. Esa es la verdad que yo trato de hacer innegable y en tu caso, ¿cuál es la verdad que tú tratas de hacer innegable, que tú has descubierto en tu camino o que sigas evolucionando y descubriendo en tu camino que quieras que el mundo lo sepa? Esa es la pregunta que te quiero hacer en último lugar. Y con estas 5 preguntas habrás tenido mucho más claro, si te las haces con calma, qué tipo de realidad tú quieres traer por medio de tu mensaje. Hazte estas preguntas, dale forma a esa realidad y entiende que todo lo que hoy te interesa tiene un motivo y es esa pregunta que tratas de responder y de compartir al mundo.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido y si queremos ir más en profundidad y quieres entender cómo podría llevarse a la práctica en tu caso personalizado con un acompañamiento por mi parte, alguien que ya lo ha hecho en su caso y ha ayudado a otras personas a lograrlo, pues simplemente tienes que ir al WhatsApp que te encontrarás en la descripción, escribirme un mensaje y preguntarme. Ahí comentaremos tu caso, veré si te puedo ayudar, si resonamos y te compartiré todos los detalles. Aquí te dejo por hoy, te mando un fuerte abrazo y te veo como siempre en el próximo vídeo. Chao.